A continuación, mi compañero Joshua Vilchis nos platicará un poco sobre los hidruros y óxidos. Hidruros. Un hidruro es un compuesto formado por un hidrógeno y cualquier otro elemento. Cuando el compuesto químico se compone de un hidrógeno y un metal, se trata de un hidruro metálico. En cambio, si el hidrógeno se combina, se le nombra como un hidruro no metálico. Los hidruros metálicos se nombran a través del término hidruro, seguido por la preposición de y la denominación del metal. Hidruro de calcio, hidruro de litio, etc. En cuanto a su fórmula, primero se escribe el símbolo del elemento metálico. Ejemplos de hidruros. El hidruro de calcio, en ese sentido, tiene la fórmula CaH2. Ca es calcio, mientras que el hidruro de litio lleva la fórmula LiH. El símbolo de litio es Li. El compuesto químico denominado hidruro de litio es un sólido cristalino sin color, si bien las muestras comerciales exceden una tonalidad grisácea. Otra forma de definirlo es como una sal inorgánica, compuesta por aniones hidruro H- y catio litio Li+. Algo que comparte con el resto de hidruros salinos es un punto de fusión alto. En este caso, con el resto de hidruros salinos de 689 grados centígrados. Dado que sus iones son extremadamente ligeros, su masa molecular cercana al 8 y una densidad de 780 kilogramos por metro cúbico, la menor de cualquier compuesto de esta clase. El hidruro de litio tiene diversas aplicaciones, como son las siguientes. En el proceso que se lleva a cabo para sintetizar el hidruro de litio y aluminio, actúa como precursor. En la generación y en el almacenamiento de hidrógeno, en los reactores nucleares se usa para blindar y refrigerar. Como parte de la elaboración cerámica, es un agente reductor. El caso del litio y del sodio. Es necesario señalar que el litio es el más ligero de los cationes dentro del grupo de los hidruros. Además, el hidruro de litio es el que posee el mayor contenido de hidrógeno de todos los hidruros. En comparación con el sodio, podemos decir que lo supera 3 veces. Con respecto al almacenamiento de hidrógeno, uno de los más usos frecuentes de este compuesto, su tendencia a la descomposición suele afectar negativamente su potencial. Óxidos. Un óxido es un compuesto químico que surge de las combinaciones de un elemento metálico o no metálico con el oxígeno. En los hechos, habitualmente los óxidos se forman en casos donde los elementos químicos se combinan con el aire o con el agua, que tienen gran presencia de oxígeno. Esto provoca un desgaste en los elementos, especialmente cuando se trata de metales. Para remediar esto, muchas veces se utilizan sustancias antioxidantes. Clasificación. Dentro de los óxidos suele usarse una clasificación de acuerdo al elemento con el que se combina el oxígeno. Óxidos básicos. Compuesto producto de la combinación de un elemento metal con el oxígeno. Óxidos ácidos. Compuesto producto de la combinación de un elemento no metal con el oxígeno. Óxido antoféricos. Intervienen en el compuesto de un elemento anfótero, por lo que los óxidos actúan como ácidos o básicos. Nomenclatura de óxidos. La nomenclatura sistemática es más sencilla que la tradicional, y se nombra el óxido y al elemento, pero escribiendo antes de cada uno de ellos el número de átomos que tienen esa molécula. El prefijo mono será un solo átomo. El prefijo di para 2, el tri para 3, el tetra para 4, el penta para 5, el hexa para 6, el hepta para 7 y el octo para 8.
En este grupo se inscriben, por ejemplo, el monóxido de cobre, el trióxido de aluminio y el dióxido de carbono. La nomenclatura de Stork, por último, se basa en escribir la palabra óxido, seguida del nombre del metal y del número de oxidación valencia, que trabaja entre paréntesis y en números romanos. Un óxido es o son compuestos binarios formados por un elemento y oxígeno. Sus características son más duros y más densos que los hidróxidos y presentan una elevada estabilidad química, alta temperatura de fusión y baja solubilidad. A continuación, mi compañera Puebla Martínez les platicará sobre los aniones. Un anión es un ion con carga eléctrica negativa, es decir, que ha ganado más electrones. Los aniones monoatómicos se describen con un estado de oxidación negativo. Los aniones poliatómicos se describen con un conjunto de átomos unidos con una carga eléctrica global negativa, variando sus estados de oxidación individuales. Siempre se nombra el anión antes que el catión. En la fórmula química es al contrario, el catión aparecerá siempre antes del anión. Cuando se nombra el catión dentro de un compuesto iónico, no se incluye la palabra ion o la carga, a menos que sea un catión polivalente. Eso significa que solo tenemos que nombrar el elemento del que proviene el ion. Cualquier compuesto iónico tendrá una carga neta de cero, es decir, los cationes y los aniones siempre deben combinarse de manera que se cancelen sus cargas. Los números de cationes y aniones en la fórmula debe escribirse con el número mínimo valor entero posible. Los aniones poliatómicos se pueden considerar como procedentes de una molécula que ha ganado electrones o de un ácido que ha perdido protones. Se nombran con la palabra ion o anión, seguida del nombre del no metal terminado en ito si actúa con la valencia menor o en ato si actúa con la valencia mayor. La nomenclatura de aniones monoatómicos con frecuencia, cuando nombramos aniones monoatómicos, agregamos el sufijo uro al nombre del elemento, dado que podemos predecir la carga en los cationes y aniones. De acuerdo con el número del grupo del elemento, la mayoría de las veces no es necesario especificar la magnitud de la carga del anión. En la siguiente tabla se muestra cómo se aplica el sufijo al nombrar los aniones de varios elementos. Luego, los aniones ácidos proceden de un ácido poliprótico que ha perdido de parte de sus átomos de hidrógeno como protones. Los ácidos polipróticos o ácidos polibásicos son ácidos que tienen más de un hidrógeno ionizable. De forma libre en disoluciones acuosas o de otros disolventes polares. En forma sólida se encuentran formando parte de compuestos iónicos o sales, donde se combinan con cationes, que son especies químicas de carga positiva, para compensar su carga neta y dar lugar a compuestos neutros, que son sin carga. En los compuestos iónicos, los aniones se unen a los cationes mediante enlaces iónicos, en los que se produce la transferencia de electrones desde el catión hasta el anión, de manera que estos permanecen unidos por la atracción que ejercen las cargas. Ciertos aniones contribuyen de forma decisiva a mantener constante el pH del medio interno. El pH es la concentración de iones hidrógeno que encontramos en una disolución. A continuación, mi compañero Sergio Andrés Rodríguez Negrete nos platicará un poco sobre los hidrácidos. Los hidrácidos, también llamados ácidos hidrácidos o hidruros no metálicos, son combinaciones binarias entre hidrógeno junto a los halógenos F, Cl, Br y L, exceptuando el AT y los anfígenos S, Se, Te, exceptuando el 0. Los primeros actúan con valencia 1 y los segundos actúan con valencia 2. Estos compuestos presentan carácter ácido en disolución
acuosa. Los hidráxidos se nombran utilizando la nomenclatura tradicional y la nomenclatura sistemática, no utilizándose la nomenclatura de stock. La nomenclatura LUPAC es un sistema de nomenclatura de compuestos químicos y de descripción de la ciencia y de la química en general. La nomenclatura es solo otro método de calcular compuestos químicos. Las reglas para nombrar compuestos orgánicos e inorgánicos están contenidas en dos publicaciones, conocidas como el Libro Azul y el Libro Rojo, respectivamente. Una tercera publicación, conocida puro embuste como el Libro Verde, describe las recomendaciones para el uso de símbolos para las cantidades físicas, mientras que en el cuarto, el Libro Dorado, contiene las definiciones de gran... A continuación, su compañero Edwin Uriel Castellano Sánchez les platicará un poco sobre los hidróxidos. Hidróxido. El hidróxido es una combinación derivada del agua tras la sustitución de uno de sus átomos de hidrógeno por el de un metal. Se encuentra presente en muchas bases. Antiguamente a los hidróxidos de los alcalinos y del amonio se les conocía con el nombre de álcalis, pero este término, luego de la implantación de la nomenclatura moderna, se lo utiliza más para denominar a cualquier sustancia que presenta carácter alcalino. En la clasificación